Bueno, como decíamos, hay investigaciones con gemelos y mellizos. Esta, por ejemplo, es una investigación enorme. Miren la cantidad de parejas de gemelos y parejas de mellizos que se utilizaron. 4.900 parejas de gemelos, 7.700 parejas de mellizos. Para comparar variables de la teoría de Einstein. Es una teoría con mucho basamento en cuanto a las evidencias que tiene. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, extroversión y neuroticismo en gemelos y mellizos. Suecia, Australia y Finlandia son en tres poblaciones muy diferentes. Encontramos que tanto la extroversión como el neuroticismo tiene un nivel importante de heredabilidad, porque los gemelos comparten el 100% de los genes versus los mellizos. Ahora, les voy a mostrar que la heredabilidad también es un estadístico que se puede obtener a partir de hacer algunos cálculos que permitan restar el ambiente compartido y el ambiente específico de los individuos. Mario, perdón, ¿qué era lo heredable, la extroversión y qué más? El neuroticismo y la extroversión tienen una heredabilidad importante, quiere decir que se heredan estas diferencias individuales. Pero, bueno, ahora vamos a ver el porcentaje que también tiene que ver con la influencia ambiental. Y vamos a ver qué tipo de ambiente influye en ser extrovertido, introvertido, tener alto neuroticismo o ser estable. Lo que les explicaba acá es que la heredabilidad nos sirve para investigar una población de individuos, por eso se hacen estas poblaciones con gemelos y mellizos. No nos dice exactamente cuál es la heredabilidad de un individuo, nos dice en una población de individuos cuál es el promedio de heredabilidad de un rasgo, ¿se entiende? Entonces, en un individuo puede ser que la heredabilidad es menor y la influencia ambiental es mucho mayor. Pero en el promedio de sujetos, la heredabilidad, podemos sacar un porcentaje medio de un grupo de personas sobre el cual hacemos estos análisis. Acá les muestro cuáles son las diferentes fórmulas de heredabilidad que se utilizan. Por ejemplo, las correlaciones, ¿vieron las correlaciones que yo les mostraba que van 1 a -1, pasando por 0, que habíamos dicho que había una correlación de 0.50 en los gemelos y en los mellizos era de 0.37? Bueno, podemos utilizar las correlaciones, restar la correlación de gemelos versus la de mellizos, y como los mellizos solo poseen la mitad de la semejanza genética, a ese resultado lo multiplicamos por 2. Y eso nos puede dar el índice de heredabilidad. Ahora lo vamos a hacer con una muestra de los datos de una investigación. La C al cuadrado quiere decir ambiente compartido, y este ambiente compartido se obtiene a partir de la correlación de los gemelos con lo que quedó de esa heredabilidad. ¿Qué quiere decir? Los gemelos siguen correlacionando por algo que no es la heredabilidad. La heredabilidad que le extrajimos de esta. Si todavía los gemelos poseen igualdades que no se explican por la heredabilidad, al restársela vamos a saber qué proporción es. Y luego vamos a llamar AE, ambiente específico, quiere decir las experiencias que no compartan los gemelos entre sí. El gemelo 1 y el gemelo 2 tendrán sus propios amigos, sus propias experiencias, pasarán por eventos que no van a compartir unos con los otros. Bueno, ¿cómo obtenemos eso? Sumamos la heredabilidad más... Perdón, Mario, hay una chica que no la aceptaste todavía, que está esperando. Perdón, ya está admitida. Entonces, al total, 1,
le restamos la heredabilidad y el ambiente compartido, y lo que no es explicado por el ambiente que compartieron ni por los genes que compartieron, será varianza de error y serán las experiencias específicas que tuvieron los hermanos. ¿Se entiende? Estos son cálculos desarrollados por un psicólogo que se llama Robert Plomin. Acá les muestro, estas investigaciones son de Estados Unidos, Suecia, Australia, Finlandia, y estamos viendo tanto neuroticismo como extroversión, ¿sí? Y estamos viendo las correlaciones. ¿Ven cómo las correlaciones son más altas entre los gemelos que entre los mellizos? Ahora, vemos que en Suecia, en Estados Unidos, en Australia, en Finlandia, se da la misma tendencia. Los gemelos son más parecidos entre sí que los mellizos en cuanto al rasgo neuroticismo. ¿Ven? Ven que los extrovertidos son más semejantes cuando son gemelos que cuando son mellizos en los 4 países. Ahora, hagamos los cálculos con los datos de las correlaciones que tenemos acá. Fíjense, si hacemos la varianza genética o heredabilidad, la correlación gemelos menos la correlación de mellizos por 2, me da que tenemos un 54% de heredabilidad. ¿Se entiende? El neuroticismo en estos 4 países representa la influencia genética del 54% de la varianza. El rasgo en esta población varía por una influencia de un 54% debido a los genes. El ambiente compartido, ¿se acuerdan que a la correlación de gemelos le restábamos la heredabilidad? ¿Sí? Apenas me explica el 1% de por qué son neuróticos. ¿Se entiende? En cambio, el ambiente específico, las experiencias a veces con los iguales, más que con los padres, explica casi el 40% de la variación en neuroticismo, ¿sí? En estas 4 poblaciones. Ojo, si nos han tocado padres terribles, gravísimos, comportamientos de negligencia y demás, en ese caso es muy probable que ese individuo tenga una alta influencia en su neuroticismo, la influencia del ambiente compartido por los padres, por ejemplo, ¿sí? Pero en el conjunto de la población, si no nos tocan esos casos, apenas influye en un 1% ese ambiente compartido en la emocionalidad, en el nivel de respuesta al estrés que tenemos. Y sí, es mucho más importante las experiencias con nuestros iguales. Ahora, la extroversión, hagamos los mismos cálculos. Miren la extroversión, la heredabilidad es del 66% en estos 4 países. El ambiente específico me sube un 16. Es un poquito más importante el ambiente compartido en el caso de extroversión. Un ambiente extrovertido hace todavía más extrovertido, un ambiente introvertido hace todavía más introvertidos, influyendo en un 16%. Y un 18% las experiencias particulares de estos individuos. Fíjense cómo podemos desgranar, nos quedaría como un gráfico de tortas, ¿sí? Los porcentajes del ambiente específico, del ambiente compartido y de la genética, más un porcentaje que no podemos calcular acá, que es el error de medición, obviamente que tampoco podemos terminar de ver, pero que intuimos siempre tiene que haber errores de medición mezclados en los datos. Ahora, Mario, sí, por favor. estoy un poco perdida, ¿lo podrás repetir, por favor? Decime qué parte No sé. es la que Te te había parece. preguntado, pero no lo viste. No, todo lo del cálculo, esa cuenta de la primera que pusiste, que como que restaste
No sé bien, no me acuerdo ahora, pero eso. Acá tenemos las cuentas, La mirá. influencia. Esta es la correlación, qué tan parecidos son los gemelos entre sí y qué tan Sí. parecidos son los mellizos entre sí. Si le restamos, este comparten 100% los genes, estos comparten la mitad de los genes. Le restamos la mitad de los genes, y como le estamos restando la mitad de los genes a estos que comparten el 100%, lo vamos a multiplicar por 12, ¿entendés? Y lo que me está dando es, ¿qué tan parecidos son estos respecto a estos que solamente comparten la mitad de los genes? Eso me da la heredabilidad, un cálculo de cuánto me están aportando los genes al rasgo que estoy evaluando. Estas correlaciones, ¿qué son? Por ejemplo, cómo completaron los test de personalidad los gemelos y los mellizos. Entonces, los gemelos se parecen más en cómo completaron los test que los mellizos, que se parecen menos en cómo completaron los test. Cuando resto estas dos igualdades y las multiplico por 2, me da una idea de cuánto la heredabilidad está explicando las diferencias en los rasgos de neuroticismo, extroversión en este caso. Para el ambiente compartido, tomo la correlación de gemelos y todavía lo que sigan pareciéndose entre sí y que no me pueda ser explicado por la heredabilidad, yo al restarle la heredabilidad, lo que me queda es lo que puedo atribuir al ambiente que compartieron ambos gemelos. Ambos gemelos compartieron un ambiente común. Lo que no puedo explicar ni por ambiente compartido ni por heredabilidad es el total, el 1. ¿Vieron? Porque estas son todas cuentas, las correlaciones que van de punto 50, punto 80, hasta llegar a 1, ¿no? De lo que me falta explicar para llegar a 1, le resto heredabilidad, le resto el ambiente compartido, y lo que me queda, yo lo puedo entender como las experiencias particulares que tuvieron cada uno de estos gemelos y mellizos, que les hace tener experiencias únicas. Y también hay una cuota que es la varianza de error o el error de medición que me va a quedar en el cálculo. ¿Se entiende? Lo que Einstein muestra es que en el temperamento la influencia genética es la más alta, le sigue el ambiente específico y el ambiente compartido tiene la menor influencia. Eso es lo que demuestra Einstein. En cuanto al carácter, esto es distinto. El carácter, por ejemplo, la formación de actitudes y creencias, es muy probable que el ambiente compartido y el ambiente específico sean más influyentes que la heredabilidad en muchísimas de esas características. Ahora, lo que les voy a mostrar es una investigación hecha por Jeffrey Gray. Jeffrey Gray fue el discípulo de Einstein y amplió la teoría de Einstein. Lo que quiso es, investigando en animales, ver el temperamento de dos animales a partir de tratar de detectar estas variables, no solo en test de autoinforme, sino a partir de la observación del comportamiento. A ver en el chat. Yo recién me perdí también. Igual esto lo estoy grabando y lo voy a subir para que lo puedan ver varias veces, ¿sí? Entonces, el test de campo abierto es una plataforma, como les muestro acá, donde dejamos a un animalito como una rata en un lugar, open field se llama, que es un estresor natural. Imagínense un ratoncito que queda expuesto en una pradera y está lleno de aguiluchos que al verlo, y él no tiene dónde esconderse, podría depredarlo y comérselo inmediatamente. Entonces, cuando uno lo pone en esta caja, el comportamiento de ratita va a ser desplazarse y de repente defecar y quedarse frisado de miedo muchas veces en las esquinas del open field, ¿sí? Porque acá hay unas paredes alrededor. Entonces, uno puede ver
cómo es el comportamiento de miedo de estos ratoncitos y clasificarlos en cuáles son las ratitas más seguras y cuáles son las ratitas más neuróticas. Las ratitas más miedosas, más reactoras al estrés, por ejemplo, se escapan y quedan congeladas durante mucho más tiempo, defecan un montón, ¿sí? Y hasta que empiezan a explorar el ambiente pasan mucho más tiempo. Y hay otras ratitas más seguras, más tranquilas, que aunque se van a un costadito, a veces defecan, a veces no, pero en un ratito ya empiezan a explorar y están como panchas por su casa en un ambiente peligroso. ¿Se entiende la idea? Bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, empieza a tomar los extremos y empieza a cruzarlas entre sí. ¿Sí? Empieza a cruzar a las ratitas que son seguras con las ratitas que son seguras, y a las ratitas que son inseguras con las ratitas que son inseguras. Y después de 8 generaciones, tiene las mouselace, se llaman esta cepa de ratas, que son ratas asustadizas versus ratas bajas reactoras al estrés. Genera ratas con alta reactividad al estrés, muy emocionales, y ratas con baja reactividad al estrés. ¿Qué está haciendo? Ratas neuróticas y ratas estables emocionalmente, cruzando sus genes, haciendo una cruza selectiva. Así como se hacen razas de perros, cruzando algunas características comunes para sacar una raza, bueno, las ratas se llaman cepas, así como las cepas de uvas. Muy bien. Entonces vos podés hacer toda una camada de ratas que tienden a tener la característica de ser todas miedosas, o muy reactoras al estrés, y otras que son muy tranquilas, demasiado tranquilas, se meten en problemas y las pueden depredar. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos las dos clases de ratitas, Jeffrey Gray toma las ratitas asustadizas y las va a hacer correr por un pasillito. Aparece al final del pasillo una luz, y esa luz es una señal condicionada para que acá aparezca la comida. Parece la caquita del Openfield esto, pero no, es el alimento balanceado, ¿sí? Y esto es lo que aparece cuando la señal de la luz se lo indica. Entonces la ratita ve la luz y sale, después de un tiempito ya aprende a desplazarse por el pasillo y buscar la comida. Ahora, después de un tiempo que aprendió la regla de la luz, va a aparecer le van a poner una plantillita electrificada que va a durar 3 segundos. 3 segundos va a estar electrificada la última parte antes de llegar a la comida. Bueno, ¿qué pasa? Las ratitas mouselace bajas reactoras al estrés, las estables emocionalmente, en un par de ensayos descubren que la plantilla está electrificada durante 3 segundos, aprenden a esperar los 3 segundos, van y comen la comida. Es decir, las estables emocionalmente aprenden rápido la regla. ¿Qué le pasa a las inestables emocionalmente? Las altas reactoras al estrés. Las altas reactoras al estrés presentaron problemas, pero también presentaron 2 tipos de problemas distintos. Por un lado, un grupo se paralizó y no tomó nunca la comida. Es decir, al primer choque eléctrico se escapó y nunca quiso volver a comer. Pese a tener mucha hambre, el miedo que le daba a la plantilla eléctrica no lo hizo volver a intentarlo. ¿Sí? Otro grupo, cual Homero Simpson, seguía atolondradamente tirándose sobre la plantilla electrificada, tratando de comer, ¿sí? De forma impulsiva. Es decir, no aprendía a esperar los 3 segundos, pero tampoco se inhibía, sino que seguía y buscaba la comida y se pegaba a los choques eléctricos permanentemente. Yo les pregunto, ¿ustedes qué sospechan? ¿Por qué las 2 ratitas inestables o neuróticas se comportan tan distinto? ¿Qué los hace funcionar distinto? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué unas funcionan inhibiéndose y otras funcionan
impulsivas y atolondradas, mandándose igual, lastimándose sin poder aprender la regla. ¿Porque tienen diferente carácter? Sí. Su neuroticismo las hace funcionar así, pero el neuroticismo no alcanza a explicar por qué se comportan así, porque se comportan de dos maneras distintas. ¿Entendés? ¿Cuál es la otra variable que está jugando? ¿Qué les parece? Que entre esas ratitas inestables hay extrovertidas e introvertidas. Y las ratitas del cuadrante inestable e introvertido son las que aprenden mucho las conductas de miedo, desarrollan más fobias, miedos condicionados, no vuelven a intentarlo cuando sufren un percance, y los extrovertidos inestables, en cambio, en el cuadrante colérico, están perseverando y buscando la comida, y su inestabilidad emocional no les permite frenarse y tienden a la impulsividad. Profe, Sí, como que las ratas esas que son más introvertidas y se paralizaban o aprendían la regla, es como que aplicaban más a la autoobservación y pensaban, porque bueno, son ratas, pero más que las otras que son extrovertidas, digamos, como que esas son más impulsivas. sí, más que pensar, la explicación de Gray es que son más sensibles al temor. Fíjense, acá este sistema amigdalino las hace sentir más miedo. Esta es la intensidad del sistema amigdalino, y este es el sistema de búsqueda de recompensas del núcleo accumbens, ¿ven? Fíjense cómo la sensibilidad a desarrollar conductas condicionadas de miedo es mucho más potente que la búsqueda de placer y excitación. En este otro cuadrante, la búsqueda de placer y excitación es mucho más alta, y la sensibilidad al miedo y al castigo es mucho más baja. Cuando uno sube la intensidad, fíjense, los estables, esto se ve menos. Si bien tienen esta característica también, que los introvertidos son más sensibles al castigo que a la recompensa y al placer, y los extrovertidos son más sensibles al placer que al peligro, cuando vos tenés mucha inestabilidad emocional, estos sistemas están amplificados, y hace que los coléricos sean impulsivos, expansivos en su comportamiento, y los introvertidos inestables sean más bien inhibidos, ansiosos, temerosos y condicionables al miedo. Acá tenemos el gran cuadrante de las grandes patologías de trastornos de ansiedad, por ejemplo. Aunque en este cuadrante también se pueden desarrollar. Simplemente que estas personas sufren mucho menos que estas, pero con la queja que tienen parece que sufrían el triple, por todo lo que nos van a decir. Y estos que son mucho más reservados sufren el triple, y va a parecer, por lo callado que son, que están mucho mejor que los otros, que llaman más la atención. Ahora, ¿este experimento ocurriría en seres humanos? Bueno, fíjense la experiencia que se hizo en humanos, no con descargas eléctricas, pero utilizando estos mismos principios. Se hizo un choice. Y estos alumnos de psicología que ven acá sentaditos, lo que van a hacer es van a contestar un choice, pero el choice tiene la particularidad de que las respuestas incorrectas te restan puntos, mientras que las respuestas no contestadas no te restan ni te suman puntos. Es decir, es un choice de esos que cuando te penaliza contestar mal las preguntas, ¿se entiende? Bien, acá tenemos
los individuos que previamente, todos los individuos fueron medidos en la sensibilidad al castigo y la sensibilidad a las recompensas, ¿sí? Miren, las personas que tenían baja sensibilidad al castigo y las que tenían alta sensibilidad al castigo, ¿cómo resolvieron el choice? Y esto que estamos viendo son que las respuestas fueron significativamente diferentes. Por ejemplo, ¿quiénes contestaron más respuestas incorrectas? ¿Quiénes pasaron sobre la plantilla eléctrica? ¿Se entiende? ¿Quiénes, no sabiendo la respuesta, metieron cualquier cosa y se arriesgaron? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es semejante a la ratita pasando por la plantilla eléctrica y se va a electrocutar, pero no le importa. Bueno, los que tienen baja sensibilidad al castigo, significativamente metieron más respuestas incorrectas que omisiones. En cambio, las incorrectas y las omisiones, en las que tienen alta sensibilidad al castigo, no hay diferencia significativa. Cuando no sabían, no contestaban. Y tienen más omisiones, ¿sí? Se inhibieron más en su comportamiento en el choice que los otros impulsivos. ¿Se entiende? Lo estamos viendo en algo mucho más simple y cotidiano, el comportamiento en un choice, como estas personas fueron más cautas de no contestar para no restarse puntos, porque son más sensibles a lo que pueden perder, que estos que son más sensibles a lo que pueden ganar y se meten en más problemas, en este caso del choice. Pero también el que tiene menos miedo a lo que puede perder gana más, muchas veces porque intenta más. Así que es relativo cuándo funciona bien y cuándo funciona mal esto. Digamos que estos temperamentos, si han sobrevivido tanto tiempo, es porque son adaptativos en algunos medios y desadaptativos en otros. Si no hubiera, como estas ratitas que se pegan contra los shocks eléctricos de la plantilla, ¿quién hubiera viajado en semejante locura de viaje que hizo Colón para llegar a las Indias y acabó llegando por suerte a América, porque si no se hubieran muerto todos? Si no se tuviera esa impulsividad y esa baja sensibilidad al castigo, no habría esas personas aventureras. Ahora, uno puede decir que en los cuadrantes de introversión, neuroticismo, el humor más frecuente es el miedo, la tristeza, producido por una ansiedad permanente y una expectativa de peligro. En el otro extremo, la alegría y la confianza, porque son personas que tienen más sensibilidad a las recompensas que al castigo y tienen estabilidad emocional para poder disfrutar de esa sensibilidad a las recompensas. El enojo y la dominancia social va a estar más frecuente en estas personas que son más agresivas por tener más respuesta de estrés. Y la respuesta de estrés la manifiestan como lucha, mientras que en este cuadrante como huida. Y en el último cuadrante, la tranquilidad y la apatía de personas con muy poca reactividad, que a veces sienten que todo es como un electrocardiograma que no se mueve, ¿sí? Porque es demasiado estable el fluctuar emocional de estos individuos. Bueno, espero que se haya entendido la clase de hoy. La clase tuvo que ver con